Hay lugares en la tierra que Dios ha olvidado, no por castigo, sino por simple indiferencia. Pequeños infiernos envueltos en la belleza de la selva, donde el horror se ha vuelto costumbre, donde el silencio grita más que cualquier voz. Bienvenidos a San Jerónimo de la Sierra, un pueblo en Chiapas que no aparece en la mayoría de los mapas. Un lugar donde todos se apellidan Morales, donde los tíos son también padres, donde los primos son hermanos, donde el árbol genealógico es un círculo perfecto y monstruoso, una telaraña de secretos tejidos con la sangre y la carne de los inocentes. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que estás a punto de escuchar no es una ficción, es una herida abierta en el corazón de México. Una herida que el sistema ha decidido ignorar, vendar con burocracia y dejar que se pudra en el olvido. Cada detalle, cada nombre, ha sido cuidadosamente verificado, pero la verdad es más extraña y más terrible que cualquier pesadilla. Si crees que hay historias que deben ser contadas, sin importar cuán incómodas sean, si crees que el silencio es cómplice del abuso, entonces quédate, suscríbete y ayúdanos a romper el pacto de olvido que protege a los monstruos. Porque la realidad que nos prohíben ver es la que más necesita salir a la luz. Todo comenzó con una doctora, joven, idealista. Se llamaba Elena Vargas. Acababa de terminar su carrera de medicina, llena de sueños sobre salvar vidas en comunidades remotas. El gobierno la envió a San Jerónimo de la Sierra para su servicio social, un punto perdido en las montañas. Una experiencia que te formará el carácter, le dijo el director del hospital en la ciudad. Sonrió con condescendencia, como si supiera el tipo de infierno al que la enviaba. Elena llegó en un autobús destartalado que la dejó en un cruce de caminos de tierra. El calor era un muro líquido. El zumbido de los insectos era el único sonido. El pueblo estaba a 1 hora de caminata. Cuando llegó, la recibió un silencio denso, anormal. Las casas eran de adobe y lámina. Los niños jugaban en la tierra con palos y piedras, y todos la miraban, con los mismos ojos, grandes, oscuros, con una tristeza antigua que no correspondía a su edad. La clínica era una pequeña construcción de cemento con 2 habitaciones. Humedad en las paredes, el olor a moho y desinfectante barato. Su nuevo hogar, su nuevo campo de batalla. Los primeros días fueron de una calma inquietante. Atendía gripes, cortaduras, infecciones estomacales. La gente era amable, pero reservada. Cortés, pero distante. Respondían con monosílabos. Sí, doctora. No, doctora. Cuando preguntaba por sus familias, las conversaciones morían. Somos todos Morales, decía un hombre. Aquí todos somos parientes, añadía una mujer, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena empezó a notar un patrón. Muchos niños nacían con problemas. Labio leporino, dedos de más. Un retraso en el desarrollo que no podía explicar solo por la desnutrición. Eran pequeños detalles, casi imperceptibles. Pero estaban ahí, como una firma genética que se repetía una y otra vez. Una mañana llegó una mujer joven. Se llamaba Rosa. Tenía el rostro pálido y los ojos hinchados de llorar. En sus brazos, un bebé de apenas 6 meses. El niño ardía en fiebre. No dejaba de convulsionar. Elena lo examinó con urgencia. Supo de inmediato que era algo grave. Algo más allá de una simple infección. ¿Quién es el padre?, preguntó Elena mientras preparaba una inyección. Rosa bajó la mirada. Mi esposo. Se llama Juan. ¿Juan Morales?, preguntó Elena, casi como una formalidad. Sí, doctora. Elena sintió un escalofrío. Recordaba a Juan,
un hombre mayor, tío de Rosa. Lo había visto en la casa de la familia de ella varias veces, siempre presente, siempre observando. ¿Tu tío Juan?, insistió Elena, con una voz más baja. Rosa no respondió. Solo apretó al bebé contra su pecho. Un sollozo seco se escapó de su garganta. En ese silencio, Elena comprendió. No era una sospecha. Era una certeza helada que le recorrió la espalda. El bebé murió esa misma tarde. Insuficiencia renal aguda. Una enfermedad genética extremadamente rara. Una que solo se manifiesta cuando ambos padres comparten una carga genética casi idéntica. Cuando son familia muy, muy cercana. Elena se quedó sola en la clínica esa noche. El silencio del pueblo se sentía diferente. Ya no era pacífico. Era amenazador, cómplice. Abrió el archivo de pacientes, un viejo cuaderno con hojas amarillentas. Comenzó a trazar el árbol genealógico de los Morales. Las líneas se cruzaban, se enredaban, formaban un laberinto imposible. Abuelos que eran también primos, tías que eran madres, hermanos que se casaban con sobrinas, y en el centro de todo, un nombre que se repetía como un eco macabro. El viejo Morales, el patriarca, el fundador del pueblo, el dueño de la tierra, de las casas y, al parecer, de las personas. Elena sintió el sabor metálico del miedo en su boca. La pared de la clínica parecía fría contra su espalda. Afuera, una rama se rompió. Un sonido seco en la noche. Su corazón dio un vuelco. Miró por la ventana. No vio nada. Solo la oscuridad impenetrable de la selva. Pero sintió que la observaban. El pueblo sabía que ella estaba empezando a ver, a entender. El horror no estaba enterrado. Estaba a simple vista, en los ojos de los niños, en el silencio de las mujeres, en el apellido que todos compartían como una condena. La verdad era un monstruo que dormía en cada casa de San Jerónimo, y ella acababa de despertarlo. Elena no durmió esa noche, ni la siguiente. El miedo era una criatura viva que se sentaba en su pecho. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, era una amenaza. Pero el miedo competía con otra cosa, la rabia. Una rabia fría y lúcida. No podía huir. No todavía. Huir sin pruebas era dejar que el monstruo siguiera devorando a sus víctimas en silencio. Necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables. Comenzó a trabajar con una metodicidad febril. Durante el día, era la doctora Vargas. Sonreía. Atendía a los pacientes. Cumplía con su papel. Por la noche, se convertía en una detective, en una cronista del horror. Creó un segundo archivo, oculto. Cada paciente con una malformación congénita era documentado. Fotografiaba las pequeñas anomalías con la cámara de su viejo celular. Un dedo extra. Una fisura en el paladar. La distancia anormal entre los ojos. Tomaba muestras de sangre con excusas médicas. Las etiquetaba y las guardaba en un pequeño refrigerador portátil que funcionaba con baterías. Rezaba para que las baterías duraran. Intentó hablar de nuevo con las mujeres, con más cuidado esta vez. Se acercó a una joven de 15 años, embarazada de 7 meses. Se llamaba Lucía. Sus ojos estaban vacíos, como 2 pozos oscuros. Lucía, tu bebé, necesita vitaminas especiales, le dijo Elena suavemente. Necesito saber sobre el padre, para prevenir problemas. La chica miró hacia la puerta de su choza, como si esperara que alguien apareciera. Es mi esposo, susurró, la frase ensayada, la mentira oficial del pueblo. ¿Y quién es tu esposo, Lucía? José Morales. Elena tragó saliva. Conocía a José Morales, era el hermano de la madre de Lucía, su tío. Lucía, necesito que me digas la verdad, por tu bebé.
La chica comenzó a temblar. Una sola lágrima rodó por su mejilla sucia. No puedo, doctora. Me matarán. La frase quedó flotando en el aire pesado y húmedo. No era una metáfora, era una promesa. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El frío le subió por la columna. Se dio cuenta de que no solo luchaba contra una costumbre terrible, luchaba contra un régimen de terror. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, vio a un hombre. Era Pedro Morales, uno de los hijos del viejo. Un hombre corpulento, de unos 50 años. Estaba con una niña de no más de 13 años. La tomaba de la mano, le acariciaba el pelo. Era su sobrina nieta. Elena lo había verificado en su mapa del horror. Se acercó. El corazón le martilleaba en el pecho. «Buenas tardes, don Pedro». El hombre se giró lentamente. Sus ojos eran pequeños y astutos. «Doctora, su sobrina parece pálida. ¿Ha comido bien?», dijo Elena, usando un tono profesional. Pedro sonrió. Fue la sonrisa más espantosa que Elena había visto en su vida. No tenía alegría, ni calidez. Era la sonrisa de un depredador que mira a su presa. «La cuidamos bien, doctora. Aquí todos nos cuidamos». Se inclinó hacia ella. Su aliento olía a alcohol barato y tabaco. «Usted es una visitante. Una buena doctora. Preocúpese por las gripes y las diarreas». Hizo una pausa. A veces los visitantes se interesan demasiado. Se pierden en la selva. La miró fijamente. Y la selva tiene sus propias reglas. Se traga a la gente y nunca la devuelve. La niña se escondió detrás de él, aterrorizada. Elena se quedó paralizada. El sol le quemaba la piel, pero sentía un frío glacial. Cada célula de su cuerpo le gritaba que corriera. Pedro se dio la vuelta y se alejó, arrastrando a la niña con él. Elena se quedó ahí, en medio de la plaza vacía. El mundo parecía haberse quedado sin sonido. Solo escuchaba el zumbido en sus oídos. Corrió a la clínica. Cerró la puerta con 3 cerrojos. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo girar la llave. Se apoyó en la puerta, jadeando. El terror ya no era una criatura sentada en su pecho. Ahora estaba dentro. En su sangre. En sus huesos. Era una prisionera. El pueblo entero era su celda. Y los carceleros eran todos los habitantes. Desesperada por encontrar una salida, una pista, algo, empezó a revolver la clínica. En el fondo de un viejo armario metálico, encontró una caja de cartón. Pertenecía al médico que estuvo allí antes que ella. Dentro había viejos informes, libros de texto gastados y un diario personal. Las primeras páginas eran optimistas, como las suyas, llenas de esperanza. Luego, las anotaciones se volvieron más oscuras. Patrón de malformaciones evidente. Endogamia severa. Imposible trazar árbol familiar sin solapamientos. Intenté hablar con el patriarca. Me amenazó. Y la última entrada, escrita con una letra temblorosa. Solicité traslado de emergencia. Denegado por falta de justificación. Él informó a la Secretaría de Salud. No hubo respuesta. Dicen que es cultural. Dios nos perdone. Me voy de aquí. No volveré. El sistema ya lo sabía. Lo sabía y no había hecho nada. La palabra cultural resonaba en la cabeza de Elena como un insulto. La burocracia había bautizado al horror con un nombre aceptable. Lo había archivado. Se sintió enferma. Un asco profundo, físico. Se arrodilló junto al armario, la cabeza entre las manos. El polvo del suelo olía a tiempo y a olvido. ¿Cuántos más sabían? ¿Cuántos más habían sido cómplices con su silencio? Entonces vio algo más en la caja. Una Biblia vieja, con la cubierta de cuero rota. La abrió.
En las páginas finales, donde las familias suelen anotar los nacimientos y las muertes, había algo más. Un árbol genealógico, dibujado con una caligrafía temblorosa y casi ilegible. Era el árbol de los Morales. Pero era el verdadero, el secreto. Nombres conectados por líneas rojas y negras, anotaciones en los márgenes. María, hija de Juan. Esposa de Juan. Pedro, hijo de Rosa, padre de los hijos de su hermana. Era un mapa del infierno, una confesión detallada, generación tras generación, una telaraña de pecado y sufrimiento documentada en el libro más sagrado. Quizás el médico anterior lo dejó allí, o quizás fue un miembro arrepentido de la familia. Un alma torturada que necesitaba dejar constancia. Elena sintió el peso de ese libro en sus manos. Ya no era solo evidencia médica, era el testamento de un pueblo condenado. Esa noche, el horror se hizo carne. Un grito desgarró el silencio de la selva. No era un animal, era humano. Era el grito de una mujer joven. Elena corrió a la ventana. A la luz de la luna, vio a dos hombres arrastrando a una figura. Era una chica. Se resistía, pateaba, lloraba. Elena la reconoció. Era una de las pocas que se había atrevido a hablar con ella. Una primera lejana que soñaba con irse a la ciudad. La metieron en una de las chozas más alejadas. La puerta se cerró. El grito se cortó y el silencio volvió. Más pesado, más culpable que antes. Al día siguiente la chica había desaparecido. Elena preguntó por ella. Se fue a Tuxtla, dijo una mujer sin mirarla a los ojos. Consiguió trabajo, dijo un hombre mientras afilaba un machete. Mentían, todos mentían. Elena corrió detrás de la clínica y vomitó. El sabor amargo de la bilis le quemó la garganta. Se apoyó en la pared fría y húmeda, temblando incontrolablemente. Ya no se trataba solo de genes y enfermedades, se trataba de control, de violencia, de asesinato. El secreto no se protegía con silencio, se protegía con sangre. Aferrada a la Biblia y a las muestras de sangre, Elena supo que tenía que salir de allí. No se trataba de salvar el pueblo, se trataba de sobrevivir para poder acusarlo. Pero para entender la raíz de tanta maldad, tenía que comprender su origen. Tenía que desenterrar la historia del hombre que lo empezó todo. El viejo Morales. El demonio fundador de este infierno. El dueño original de la semilla del mal. La historia de San Jerónimo no comenzó con la genética. Comenzó con un hombre, una pistola y un pacto con la oscuridad. Un pacto que reclamaba la carne y el alma de su propia descendencia. Por generaciones. Para entender la enfermedad, hay que encontrar al paciente cero, el origen de la plaga. En San Jerónimo, la plaga tenía un nombre. Aníbal Morales, el Viejo. La historia que cuentan en los pueblos cercanos es una mentira piadosa. Dicen que fue un fundador, un pionero, un hombre que domó la selva. La verdad, como siempre, es más sucia y más violenta. Elena lo descubrió en las páginas de esa Biblia polvorienta, en los susurros de los viejos que ya no temían a la muerte. Aníbal Morales no fundó nada. Huyó. Llegó a esas montañas alrededor de 1930. No era un agricultor, era un pistolero, un hombre que escapaba de la ley después de una masacre en su pueblo natal. Una disputa por tierras que terminó con 3 familias muertas, hombres, mujeres y niños. Aníbal fue el único que apretó el gatillo. La selva de Chiapas era el escondite perfecto, inaccesible, olvidada. No llegó solo, trajo consigo a los restos de su clan, 2 hermanos leales y 5 de sus primas, jóvenes, asustadas. Se instalaron en el valle, construyeron las primeras chozas.
La tierra era fértil, el aislamiento total. Aníbal se proclamó dueño de todo: la tierra, el agua y las mujeres. La primera ley de San Jerónimo fue simple, brutal. La sangre de los morales no se mezcla. Era una excusa, una justificación para su paranoia. Temía que un extraño lo delatara, que la ley finalmente lo encontrara. Así que cerró el mundo exterior y creó su propio reino privado, su propio harén. Las 5 primas que llegaron con él se convirtieron en sus esposas y en las esposas de sus hermanos. Fueron las primeras madres de San Jerónimo, las primeras esclavas. Dieron a luz a la primera generación nacida en el infierno. Hijos e hijas que no conocieron otro mundo, que no conocieron otra ley más que la de Aníbal. Cuando esos hijos crecieron, el problema se hizo evidente. No había nadie más con quien casarse. Fue entonces cuando Aníbal dictó la segunda ley, la ley que selló el destino del pueblo para siempre. La familia se cuida. La familia se fortalece desde adentro. El primer matrimonio entre hermanos fue una orden, no una ceremonia. El hijo mayor de Aníbal, que llevaba el mismo nombre, se vio obligado a casarse con su hermana. Ella tenía 14 años y él 17. Su madre tuvo que preparar a su hija para la noche señalada, peinarla, vestirla y llevarla ante su propio hijo. Sus gritos aquella noche quedaron ahogados por la espesura del bosque. Nadie pronunció palabra. La supervivencia era más importante que el alma. El primer hijo de esa unión nació un año después. Nació con 6 dedos en una mano. Aníbal lo vio, no como una señal de advertencia, sino como una marca de distinción. La sangre de los morales es fuerte, declaró, tan fuerte que crea hombres nuevos. La locura se convirtió en dogma. La abominación se convirtió en orgullo. El sistema se perfeccionó con los años. Los hijos de Aníbal heredaron su poder y sus derechos. Los hombres eran dueños. Las mujeres eran propiedad, un vientre para continuar el linaje. Cualquier niña, al llegar a la pubertad, era asignada a un tío, un hermano, un primo. La resistencia se castigaba con la muerte. No una muerte rápida, una desaparición, un accidente en la selva. El cuerpo nunca era encontrado. La selva tiene sus propias reglas, se traga a la gente. Las palabras de Pedro Morales resonaron en la mente de Elena. No era una amenaza nueva. Era la repetición de un credo centenario. El viejo Morales murió a los 90 años, en su cama, rodeado de docenas de hijos, nietos y bisnietos, que eran a la vez sus sobrinos y primos. Murió sin arrepentimiento, convencido de su propia divinidad. Dejó un legado de horror que se autoperpetuaba, una maquinaria perfecta de abuso y control. Elena cerró la Biblia. Sus dedos estaban cubiertos de polvo, el polvo de casi un siglo de sufrimiento. Miró las muestras de sangre en su pequeño refrigerador, la prueba científica. Miró el árbol genealógico dibujado en el libro sagrado, la confesión histórica. Tenía todo lo que necesitaba. Ahora venía la parte más peligrosa: contactar al mundo exterior. Sacar la verdad de ese valle maldito. Cogió su teléfono satelital, un trasto viejo que la Secretaría de Salud le había dado para emergencias. Subió a la colina más alta detrás de la clínica, donde la señal, a veces, llegaba. Marcó el número de su supervisor en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. Un hombre llamado Dr. Ramírez. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. ¿Bueno? La voz sonaba aburrida, distante. Doctor Ramírez, soy Elena Vargas, desde San Jerónimo. Hubo una pausa. Ah, sí.
La doctora nueva. ¿Algún problema, Vargas? Elena respiró hondo. Doctor, tengo una emergencia. Una situación extremadamente grave aquí. ¿Un brote? ¿Dengue? No, doctor. Es algo mucho peor. He descubierto un patrón sistemático de abuso sexual, incesto forzado y malformaciones genéticas que abarca a todo el pueblo. Por generaciones. Tengo pruebas. Muestras de sangre, documentación. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, pesado. Elena podía escuchar el zumbido de una mosca en la oficina de Ramírez, el tecleo perezoso de una computadora. Vargas, dijo finalmente Ramírez. Su tono había cambiado. Era frío, cauteloso. Escúcheme con atención. Usted es una doctora joven, impulsiva. Esas comunidades tienen usos y costumbres. Son muy cerrados. Doctor, esto no son usos y costumbres. Esto es una atrocidad. Hay niños muriendo, mujeres desaparecidas. Me han amenazado de muerte. ¿Amenazas? ¿Tiene pruebas de eso? ¿Un reporte firmado? Elena sintió que la sangre se le helaba. ¿Un reporte? Le estoy diciendo que el pueblo entero es una secta violenta. Doctora Vargas, sin un reporte oficial, son solo palabras. Además, esos asuntos de familia son delicados. La Secretaría no se mete en la vida privada de las personas. La burocracia mostraba sus dientes, fríos, metálicos. Le enviaré un correo con un formulario. Llene la sección de conflictos comunitarios. Sea breve, objetiva, sin lenguaje alarmista, y espere instrucciones. Pero la gente está en peligro. Yo estoy en peligro. Haga el reporte, doctora. Es el procedimiento. Y no use el teléfono satelital para esto. Es para emergencias médicas reales. La llamada se cortó. Elena se quedó de pie en la colina, el teléfono inútil en su mano. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo violento. El sistema no iba a ayudarla. El sistema era el otro monstruo. Un monstruo sin rostro, hecho de formularios, procedimientos y una indiferencia infinita. El primer rechazo no la destruyó, la endureció. Si la puerta principal estaba cerrada, entraría por la ventana. Si la Secretaría de Salud no actuaba, iría más arriba, a los derechos humanos, a la prensa, a quien quisiera escuchar. Pero mientras bajaba la colina, con el corazón convertido en una piedra de hielo, sintió de nuevo esa sensación. La estaban observando. Desde las sombras de los árboles. El pueblo sabía que había hecho la llamada. El monstruo sabía que ella había intentado escapar de la jaula. Y ahora, el monstruo estaba enojado. El aire en San Jerónimo se volvió irrespirable. Ya no era solo silencio. Era una hostilidad tangible. Cuando Elena caminaba por el pueblo, las puertas se cerraban a su paso. Las madres apartaban a sus hijos de su vista. Los hombres detenían sus conversaciones y la seguían con la mirada. Miradas frías, promesas silenciosas de violencia. Una mañana, encontró un pájaro muerto en el umbral de la clínica. Con el cuello roto. No era una casualidad. Era un mensaje. Elena sabía que su tiempo se agotaba. Cada noche, dormía con un machete junto a su cama. Cada sombra la hacía saltar. Empacó una pequeña mochila, la Biblia, las muestras de sangre en su refrigerador portátil, su teléfono satelital, una botella de agua. Estaba lista para huir, pero no podía simplemente correr hacia la selva. No la conocía, la devoraría. Necesitaba un plan. Recordó al conductor del autobús destartalado que la trajo. Un hombre mayor, ajeno al pueblo. Pasaba por el cruce de caminos una vez a la semana, los jueves. Era martes.
Tenía que sobrevivir 2 días más. Se encerró en la clínica. Fingió estar enferma. Rezó para que la dejaran en paz. El miércoles por la noche, escuchó pasos afuera. No eran los pasos sigilosos de un observador. Eran pesados, decididos, varios hombres. Golpearon la puerta. «Doctora, salga, hay una emergencia». La voz era de Pedro Morales. Elena contuvo la respiración. El corazón le golpeaba las costillas con una fuerza brutal. «¿Qué pasa?», gritó ella intentando que su voz no temblara. «Es mi hijo. Se cayó. Está sangrando mucho. Era una trampa. Lo sabía. Una emergencia real habría venido con gritos, con pánico, no con esa calma siniestra. No puedo salir. Estoy enferma. Tráiganlo aquí». Silencio. Luego, una risa baja y cruel. «Sabíamos que dirías eso, doctora curiosa». El sonido de un hacha contra la madera de la puerta hizo eco en la noche. Un golpe, 2 golpes. La madera astillada voló hacia adentro. Elena retrocedió. Su mente corría a 1000 por hora. Miró a su alrededor. No había salida, solo una pequeña ventana en el baño, alta y estrecha. Arrastró una silla metálica. Se subió. Otro golpe. La puerta estaba cediendo. Empujó la ventana. Se abrió con un chirrido oxidado. Miró hacia abajo. Una caída de 2 metros sobre la maleza. Escuchó el crujido final de la puerta. Y saltó. Aterrizó mal. Un dolor agudo le recorrió el tobillo. Se puso de pie, cojeando, la mochila a la espalda. Y corrió. Corrió sin mirar atrás. Hacia la oscuridad de la selva. Los gritos de los hombres resonaron detrás de ella. «¡Ahí va! ¡Atrápenla!». Se adentró en la vegetación. Ramas le arañaban la cara y los brazos. El dolor en su tobillo era un fuego líquido, pero el pánico era un combustible más fuerte. Corrió durante horas, sin rumbo, tropezando, cayendo, levantándose, solo guiada por el instinto de supervivencia. Finalmente, el agotamiento la venció. Se desplomó al pie de un árbol gigante, jadeando, llorando en silencio. Estaba perdida, herida, sola en el corazón de la oscuridad. Pasó la noche hecha un ovillo, temblando de frío y de miedo. Con el primer rayo de luz, intentó orientarse. Todo parecía igual. Un muro verde e impenetrable. Bebió un poco de agua. Su tobillo estaba hinchado y morado. Cada paso era una tortura. Caminó durante todo el día. El jueves, el día del autobús, lo había perdido. Estaba atrapada. La desesperación comenzó a instalarse. Una certeza fría de que iba a morir allí. De que su cuerpo sería tragado por la selva. De que el secreto de San Jerónimo moriría con ella. Al atardecer del segundo día, cuando estaba a punto de rendirse, escuchó algo. El sonido de un motor. Lejano, débil. Pensó que era una alucinación, pero luego lo escuchó de nuevo, más cerca. Reunió sus últimas fuerzas. Caminó cojeando hacia el sonido. Después de lo que pareció una eternidad, salió a un camino de tierra, una carretera forestal, y vio un jeep viejo y oxidado, detenido a un lado. Un hombre estaba cambiando una llanta. «¡Ayuda!», gritó Elena con la voz rota. El hombre se sobresaltó y se giró. Llevaba un machete en el cinturón. La miró con desconfianza. Una mujer sucia, arañada, con la ropa rota. «Por favor, ayúdeme. Me perdí. Soy la doctora de San Jerónimo». Al mencionar el pueblo, la expresión del hombre cambió. Se endureció. «¿San Jerónimo?», dijo con voz grave. «Nadie se pierde saliendo de San Jerónimo. La gente desaparece. Me escapé. Querían matarme». Elena abrió su mochila. Le mostró la Biblia. Le mostró el refrigerador portátil con las muestras de sangre. «Tengo pruebas. Pruebas de lo que hacen allí». El hombre la miró a los ojos.
Vio el terror, vio la verdad. Asintió lentamente. Suba, la llevaré a la ciudad. Pero no podemos ir por el camino principal. La estarán buscando. El hombre la ayudó a subir al jeep. Era un cazador. Conocía la selva como la palma de su mano. La llevó por caminos secundarios, por senderos que solo él conocía. 2 días después, llegaron a Tuxtla Gutiérrez, sucia, herida y traumatizada, pero viva, y con las pruebas en su poder. Su primer destino no fue un hospital, fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entró en el edificio de gobierno. El aire acondicionado fue un shock para su sistema. La gente con ropa limpia la miraba como si fuera un fantasma. Pidió hablar con el director. Una secretaria con las uñas perfectamente pintadas la miró con desdén. ¿Tiene una cita? No. Es una emergencia. Se trata de un asesinato en masa, de abuso infantil sistemático. La secretaria suspiró, aburrida. Llene este formato, por favor. Especifique la naturaleza de su queja. Le entregó un formulario de 3 páginas. Elena la miró, incrédula. ¿No me está escuchando? Tengo pruebas. La gente va a morir. La secretaria no levantó la vista de su monitor. Todos tienen una emergencia, señora. Llene el formato. El procedimiento es el procedimiento. Elena se sentó en una silla de plástico duro. El tobillo le palpitaba. El olor a café y a papel de oficina le daba náuseas. Llenó el maldito formulario. Con letra temblorosa, intentó resumir un siglo de horror en las pequeñas casillas. Descripción del incidente. Nombres de las víctimas. Nombres de los agresores. Entregó el papel. La secretaria lo tomó sin mirarlo y lo puso en una bandeja de plástico. Se le asignará un número de folio. Un investigador se pondrá en contacto con usted en los próximos 15 días hábiles. 15 días hábiles. Una eternidad. Elena se apoyó en el mostrador. Por favor, suplicó. Tengo las muestras de sangre. Se pueden analizar. Tengo una confesión escrita. Cualquier evidencia debe ser entregada al investigador asignado. Una vez que la contacte. La secretaria levantó el teléfono. Seguridad. Tenemos a una persona alterada en recepción. El sistema no quería escuchar. El sistema estaba diseñado para no escuchar. Para convertir la tragedia en papeleo. El horror en un número de folio. La justicia en una espera interminable. Un guardia de seguridad corpulento se acercó. Señora, le voy a pedir que se retire. Elena salió del edificio, cojeando. El sol de la ciudad la cegó. Se sentó en la acera, rodeada de gente, de coches, de ruido, y nunca se había sentido más sola. La primera pared de la indiferencia casi la había roto en San Jerónimo. Esta segunda pared, la pared pulcra y climatizada de la burocracia, era peor, porque ésta sonreía, te daba formularios y te prometía un futuro que nunca llegaría. Pero en esa desesperación, una nueva idea surgió. Si el gobierno no quería la verdad, quizás la prensa sí. El periodismo no es una profesión para los débiles, es para los obsesivos. Los que no pueden dejar una historia sin resolver. Carmen Mendoza era una de esas. Una reportera de investigación para un periódico online de circulación nacional. Cerca de los 40. Divorciada. Vivía de café, nicotina y de la adrenalina de perseguir la verdad. La llamada de Elena la encontró en medio de la noche, trabajando en un reportaje sobre corrupción en el sindicato de maestros. La historia de la doctora sonaba descabellada. Una secta incestuosa en Chiapas. Amenazas de muerte. Una huida por la selva. Sonaba a película de terror de bajo presupuesto. Pero había algo en la voz de Elena.
Un terror genuino. Una desesperación que no se puede fingir. «Envíame lo que tengas», le dijo Carmen. «Todo». A la mañana siguiente, el correo electrónico de Elena llegó. Fotos de niños con malformaciones. Una imagen del árbol genealógico dibujado en la Biblia. Un relato detallado de los eventos, los nombres, las fechas. Carmen se quedó mirando la pantalla. El olor a café rancio llenaba su pequeño apartamento. El cinismo que había cultivado durante 20 años de carrera comenzó a resquebrajarse. Esto era diferente. Esto no era un político robando dinero. Esto era la oscuridad primordial. «Necesito las muestras de sangre», le escribió Carmen de vuelta. «Y necesito la Biblia. Me encuentro contigo en Tuxtla. Envíame una dirección segura». 2 días después, Carmen estaba en Chiapas. Se encontraron en un pequeño hotel anónimo en las afueras de la ciudad. Cuando vio a Elena, supo que la historia era real. La doctora era una sombra de sí misma, delgada, pálida, con los ojos hundidos de un sobreviviente del trauma, y una cojera pronunciada. Elena le entregó el refrigerador portátil y la vieja Biblia. «Es todo lo que tengo», susurró. Carmen tomó el libro con un cuidado casi reverencial. El peso de la historia se sentía en sus páginas. «Vuelve a la Ciudad de México», le dijo Carmen a Elena. «Escóndete. No hables con nadie. Yo me encargo ahora». Carmen tenía un contacto. Un genetista en una universidad privada. Un hombre brillante, pero renegado. Despedido de instituciones públicas por su falta de respeto a la autoridad. Le llevó las muestras de sangre. «Analiza esto», le dijo. «Busca marcadores de consanguinidad. Te pago el doble de tu tarifa habitual. Y lo necesito para ayer». Mientras el laboratorio trabajaba, Carmen comenzó su propia investigación. Viajó a los pueblos cercanos a San Jerónimo. Habló con la gente. Al principio, nadie quería hablar. El miedo a los Morales se extendía más allá de su valle. Pero Carmen era persistente. Mostraba fotos. Preguntaba. Invitaba a tragos. Poco a poco, las historias comenzaron a surgir. Susurros sobre mujeres que desaparecían, sobre extraños que se adentraban en esas tierras y nunca regresaban, sobre el poder absoluto de la familia Morales. La pieza final del rompecabezas llegó 3 días después. El genetista la llamó. Su voz era una mezcla de asombro y horror. «Carmen, nunca he visto nada como esto. Dime, los marcadores genéticos son imposibles. El nivel de endogamia es extremo. Estos individuos tienen menos diversidad genética que una población de animales en peligro de extinción». Hizo una pausa. «Analicé la muestra de la mujer llamada Rosa y la del bebé que murió. No son solo madre e hijo. Él también es su medio hermano». Carmen sintió un nudo en el estómago. «¿Y el padre, Juan Morales?» «Juan es el tío de Rosa, y también su padre. El bebé era a la vez su hijo, su nieto y su sobrino. Era un laberinto genético, un nudo gordiano de horror. Carmen, esto es un desastre biológico, una bomba de tiempo de enfermedades recesivas. Esto no es solo inmoral, es insostenible. Esta gente se está extinguiendo a sí misma de la forma más horrible posible». Carmen tenía su historia, con la confirmación científica, con el testimonio de Elena, con los susurros de los pueblos vecinos. Escribió el artículo en una noche febril. Cada palabra era un golpe, cada frase una acusación, no solo contra los Morales, sino contra el sistema que lo permitió. Mencionó la llamada de Elena al doctor Ramírez, la respuesta de la Comisión de Derechos Humanos, el silencio cómplice de las autoridades durante décadas.
El artículo se publicó un domingo por la mañana. El titular era brutal. San Jerónimo, el pueblo donde el incesto es ley y el gobierno es ciego. El efecto fue inmediato. Fue como lanzar una roca en un estanque de aguas estancadas. La historia se volvió viral. Las redes sociales explotaron. Otros medios de comunicación recogieron la noticia. La presión sobre el gobierno del estado fue inmensa. El gobernador, un hombre más preocupado por su imagen que por la justicia, dio una conferencia de prensa. Hemos iniciado una investigación exhaustiva, dijo con el rostro serio. No toleraremos este tipo de atrocidades. Caerá todo el peso de la ley. Era una mentira. Una actuación para las cámaras. Carmen lo sabía. Una semana después, un convoy de la Policía Estatal y del Ejército se dirigió a San Jerónimo. Los medios de comunicación lo siguieron. Esperaban encontrar resistencia, un enfrentamiento. Pero cuando llegaron, el pueblo estaba casi vacío. Los hombres se habían ido. Pedro Morales, los hijos, los nietos del viejo, se habían desvanecido en la selva, como siempre lo habían hecho. Solo quedaban las mujeres y los niños, y algunos hombres viejos demasiado cansados para huir. Las mujeres no hablaban. Sus ojos estaban vacíos. Años de terror les habían robado la voz. Los niños, con sus malformaciones, miraban a los extraños con una mezcla de miedo y curiosidad. La intervención fue un fracaso mediático. No hubo arrestos espectaculares. No hubo confesiones dramáticas. Solo un silencio incómodo y la imagen de la pobreza extrema. Carmen regresó a la oficina del fiscal general, que había tomado el caso. Llevaba las pruebas genéticas, la Biblia. Un fiscal joven, con un traje caro, la recibió. Señora Mendoza, gracias por su trabajo. Ha sido revelador. ¿Qué van a hacer con las mujeres y los niños?, preguntó Carmen. Se les está proporcionando asistencia psicológica y médica. Serán reubicados. ¿Y los hombres? ¿Los van a buscar? El fiscal suspiró. Se recostó en su silla de cuero. Mire, la selva es grande. Encontrar a esos hombres es casi imposible. Y para serle franco, ¿acusarlos de qué? ¿De usos y costumbres? Es un área legal muy gris. Carmen sintió que la rabia le subía por la garganta. Gris, asesinato, violación, secuestro. Tengo las pruebas genéticas de que los padres son los tíos y los abuelos. El fiscal sonrió. Una sonrisa paternalista, irritante. Pruebas genéticas de paternidad. Eso es un asunto civil, de pensiones alimenticias. No prueba la violación si la mujer no testifica, y ninguna de ellas habla. Abrió una carpeta en su escritorio. Hemos clasificado el caso de la doctora Vargas como agresión y el de los hombres desaparecidos como personas no localizadas. Estamos siguiendo los protocolos. Carmen se quedó sin palabras. El sistema estaba haciendo lo que mejor sabe hacer. Reclasificar el horror. Ponerle etiquetas burocráticas. Transformar un grito de agonía en un expediente ordenado. Cuando Carmen salió de la oficina, un superior le habló al joven fiscal. Carmen lo escuchó desde el pasillo. Buen trabajo manejando a la periodista. Ahora archiva esto. Tenemos el caso del desvío de fondos del gobernador que atender. Eso sí es importante. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el caos en carpetas, archivarlo hasta que se convirtiera en un recuerdo, en una estadística. Carmen sintió una derrota profunda, amarga. Había sacado la verdad a la luz. Pero la luz no había desinfectado la herida. Solo había hecho que los monstruos corrieran a esconderse en sombras más profundas. Y había dejado a las víctimas, las mujeres y los niños de San Jerónimo, en un limbo.
liberados de su prisión física, pero aún atrapados en las cadenas invisibles del trauma y el silencio. El mundo exterior no los había salvado. Solo los había mirado con una curiosidad morbosa, y luego había cambiado de canal. La historia de San Jerónimo no tiene un final feliz. No hay héroes que ganan. No hay villanos castigados. Solo víctimas. Elena Vargas nunca volvió a ejercer la medicina. El trauma la rompió. Vive en una pequeña ciudad, bajo otro nombre. A veces, tiene pesadillas en las que corre por la selva. Carmen Mendoza siguió siendo periodista. Pero una parte de su alma se quedó en Chiapas, en los ojos vacíos de las mujeres de San Jerónimo. El gobierno reubicó a las familias. Las dispersó por diferentes pueblos. Les dieron nuevas identidades. Pero no se puede borrar la sangre. No se puede borrar la memoria. Los niños de San Jerónimo crecen ahora en un mundo que no entienden. Llevan en sus cuerpos y en sus mentes las cicatrices del secreto de su pueblo. Algunos de los hombres, como Pedro Morales, fueron encontrados años después. No por la ley. Muertos en enfrentamientos con otros grupos criminales en la selva. La selva, al final, se los tragó. Pero el verdadero monstruo, el viejo Aníbal Morales, murió en su cama. Y su legado de oscuridad, de alguna forma, sobrevive. Sobrevive en el silencio de las víctimas. Sobrevive en la indiferencia de un sistema que prefiere archivar el horror antes que confrontarlo. Sobrevive en cada funcionario que elige un formulario sobre una vida humana. San Jerónimo de la Sierra ya no existe en los mapas. Pero el infierno que representó sigue ahí, latente, esperando a que otro hombre paranoico y violento decida que es Dios y que su sangre es la única ley. Soy Mateo del Valle y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.